¿Cambió el país tras un año de muerte cruzada? Esa es la pregunta, estimado Francisco. Bienvenido, buenos días. Estamos a 3 días de que Noboa cumpla 6 meses en el poder. ¿Cuánto ha cambiado el Ecuador para bien o para mal? ¿Cómo está, Alexis? Buenos días. Yo creo que las condiciones de los problemas profundos del Ecuador, como por ejemplo la inseguridad, la pobreza, la falta de empleo, los déficits estructurales de la economía, aún se mantienen. Creo que la brújula ha girado muy poco en estos meses, probablemente porque en apenas pocos meses es muy difícil conseguir condiciones estructurales de cambio del Ecuador. Yo creo que si a eso le sumamos que ha sido un periodo inédito, que empezó con la declaratoria de muerte cruzada y que se sabía que luego de unos pocos meses el Ecuador tendría que volver a elecciones, pues entonces hay una especie de estado de situación un poco congelado en el Ecuador que hace que los problemas que nosotros tenemos aún se mantengan prácticamente intactos. Ujú. Eh, Hemos visto cómo también ha ido mutando, ha ido variando y cambiando la imagen del presidente. Usted le habrá escuchado, Francisco, al primer mandatario en su discurso de posesión aquel 23 de noviembre, con un mensaje mucho más conciliador. A pesar de que sus discursos también son cortos, valdría la pena un comentario suyo también con respecto de la forma de comunicar del presidente, que sí creo que ha cambiado y mucho la forma de hacer política con respecto de todos sus antecesores. En los discursos cortos siempre deja unas dos o tres ideas bastante claras, ¿no? Y una de las ideas que nos quedó del discurso de posesión el 23 de noviembre fue aquella frase que dijo que para él los antis o el anti tiene un techo y que el pro es infinito. Y ahora vemos cómo finalmente el propio Noboa y su gobierno se ha ido abriendo frentes, no únicamente con organizaciones políticas que podían haber sido aliadas en su momento, sino también con funcionarios o exfuncionarios de su propio gobierno, a quienes ha ubicado en el espectro de contradictores. Entonces, ¿cómo evaluamos también esa forma y ese cambio que ha sufrido la imagen presidencial, al menos en el discurso, creo que también en la forma de operar? Porque no es un secreto para nadie lo que ha pasado con el hijo de la vicepresidenta Abad, por ejemplo, o con la señora Robo, ex ministra de Energía. Entonces, ¿cómo evaluar ese cambio de imagen? Bueno, yo creo que para empezar, el Ecuador hace varios años ya está de alguna manera atrapado en la dicotomía correísmo-anticorreísmo, ¿no? Son dos posiciones que permanentemente se han enfrentado a nivel del debate, se han enfrentado en la opinión pública, se han enfrentado en la asamblea, se han enfrentado a la hora de la gestión pública. Y no es fácil salir de esa dicotomía. Creo que en su momento el presidente lo intentó inicialmente. El problema es que para poder salir de esa dicotomía hay que tener proceso político, hay que haber trabajado con una organización la suficiente cantidad de tiempo que permita asentar una idea de por dónde debe ir el país, porque si no, uno se queda atrapado en la discusión política que hoy por hoy está dominada por esa dicotomía, correísmo, anticorreísmo, es decir, es un aspecto prácticamente binario de la política ecuatoriana del cual la gran Ujú, mayoría de actores políticos se les hace muy complejo salir, algunos porque encuentran mercado allí, por decirlo así, encuentran ujú. discurso, encuentran la forma de subsistir políticamente, sea de un lado o sea del otro, y los otros porque ante la imposibilidad de tener un proceso político propio que les permita trazar unas líneas definidas de por dónde debe ir el país para afrontar los problemas que tiene, entonces terminan cayendo en esta trampa de alguna forma dialéctica, que es la que termina dominando la política, pero a la vez entrampando todo el proceso de toma de decisiones de políticas públicas que requiere el Ecuador. Pero fíjese, Francisco, a propósito de esto que usted menciona, en la última encuesta de Comunicaliza, no tengo claro el dato, pero es más amplio el sector de la población que ya no se identifica ni con un ala ni con la Es otra, correcto, y, es y que correcto. está Ahí en hay un el punto medio. importantísimo que no quiero dejarlo pasar y discúlpeme que lo interrumpa. Eso evidencia la desconexión de la clase política y de los que hacen opinión pública versus lo que siente, lo que espera y lo que quiere la gente. Yo también vi justamente esa, esa encuesta de Comunicaliza y esa fue mi conclusión. Aquí el problema de fondo es que la política está totalmente divorciada de las necesidades que tiene el país y de lo que aspira la gente. Y eso hace también que en cada escenario de elección haya mucha volatilidad.
en el voto, porque la gente sigue esperando la respuesta a ese problema de fondo que de alguna manera nos tiene bloqueados mutuamente hace varios años. Y a veces se pronuncia masivamente por una tendencia o por otra tendencia, como sucedió en la elección del 2021. Luego se pronuncia masivamente por otra tendencia, como ha sucedido con la actual elección hace 6 meses. Pero en esa constatación y de cierta manera en esa frustración de no poder avanzar y superar esa discusión, es que el electorado sigue buscando la manera de encontrar su propio proceso político que nos permita afrontar con eficiencia los problemas que tenemos. Ujú. Lo raro es que el presidente Noboa me parece que aprovecha justamente este anticipo que pasa en la elección presidencial de entre agosto y octubre del año anterior, a lo que nos dice hoy Comunicaliza, ¿no? Digamos, esto ya lo venían viendo los investigadores, ya lo venían viendo las encuestadoras, de que había un espectro gigantesco de ciudadanos que no se identifican ni con un lado ni con el otro, que están en el medio y que están tratando de buscar un programa de gobierno, un proyecto de país que sin necesidad de identificarse con un extremo, se ocupe de los temas realmente importantes. Ahora mismo, inseguridad, falta de empleo, situación económica, que son, digamos, las tres principales preocupaciones. Y Novoa aprovecha eso, y Novoa se mete como esa tercera opción que no Correcto. representaba por un lado Villavicencio, por poner un ejemplo, o qué sé yo, y Novoa dice, aquí estoy yo soy esa tercera vía que están buscando, pero finalmente Novoa termina siendo arrastrado por esa corriente, Francisco, y me parece que ahí hay como una falta de comprensión o de alejamiento, me imagino que el poder también a la persona le encierra, ya no se está tanto en la calle, ya no se, pero se está viendo las encuestas, se está viendo lo que le recomiendan sus consultores, sus asesores, pero termina encerrándose nuevamente y enfrascándose en esa discusión. Lo que pasa es que el poder tiene su propia inercia y es una inercia que a veces resulta ser muy fuerte, sobre todo cuando no se tiene un equipo consistente, cuando no se tiene un proceso político propio, cuando en Carondelet siempre se tejen muchas ideas, teorías de conspiración, algunas muy fantasiosas, otras probablemente con asidero real. Me pasó, lo viví, yo fui ministro de gobierno, todo el tiempo es como un gran canasto donde llega información, chismes, referencias, algunos con asidero de verdad y otros totalmente fantasiosos, pero que infunden miedo y que condicionan todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, resistir a esa inercia, que es la inercia propia del poder, y que en Ujú, estados con poca institucionalidad se hace más plausible, no es un asunto sencillo. El Ecuador todavía está en búsqueda de su propio contrato social, yo siempre lo he dicho, porque el contrato social es aquel que le permite al ciudadano encontrar respuestas en el Estado. Y hoy por ujú, hoy el ecuatoriano promedio no encuentra respuestas en el Estado. Tuvimos una nueva suscripción de contrato social en el 2008. Está planteada una nueva idea a partir de la Constitución de Montecristi con sus perfecciones e imperfecciones, con sus problemas, con sus fracasos y con sus éxitos, pero existe y ya ha pasado algún tiempo. Entonces, me ujú, parece que está faltando nuevamente en la clase política una interiorización que se construye desde la diversidad que representamos. Por ejemplo, cuando estuvimos en el Ministerio de Gobierno, esa fue la razón por la cual impulsamos con toda la fuerza las mesas de diálogo, porque era una oportunidad para poder quitarle el óxido a las ruedas del Estado en su comprensión de los problemas de las grandes mayorías. Y con base en lo que desafortunadamente sucedió en las manifestaciones de junio del 2022, poder cimentar un proceso nuevo que haga llegar el Estado a los más desprotegidos, a los más vulnerables. Lamentablemente, la clase política tiene que entender, tiene que lograr entender que no es solamente a partir de una discusión binaria que se van a solucionar los problemas del país, que no es alejando el Estado de la gente que se van a poder afrontar esos problemas y que se necesita un proceso político consistente, con un equipo fuerte para poder superar la inercia del ujú, poder, que luego alguno lo termina entrampando en dos o tres preguntas que finalmente terminan sin respuestas y el tiempo se pasa para gobernar. ujú. Eh, Usted mencionaba una palabra que a mí me hace mucho ruido desde el inicio de este gobierno. De hecho, desde el anterior, porque creo que una de las debilidades que tuvo también Guillermo Lazo era no tener un equipo de gobierno. Por eso echaba en mano de legisladores. Usted fue legislador y el presidente Lazo le dijo, salte de la asamblea, ven, te necesito manejando los hilos políticos del Ministerio de Gobierno.
en el caso de Novoa creo que eso se profundiza más, Francisco. Tanto es así que vemos ahora mismo el presidente anda arrepentido de haber elegido a Verónica Abad como su compañera de fórmula. Llega un gobierno que hasta el sol de hoy me parece no logra designar todas sus misiones diplomáticas. Por poner un ejemplo, no tenemos embajador en Washington. Con nuestro principal socio comercial no tenemos un representante del país. Creo que hay algunas otras instituciones dentro del Ecuador también que están todavía encargadas, que no tienen un funcionario titular. Y lo que hemos visto también es a socios de los negocios particulares del presidente encargados de ministerios. Lo del Ministerio del Ambiente a cargo de la señora Sade Fritzi, por ejemplo, y lo sucedido con el tema Olón, más otros escándalos adicionales, me parece que ha sido un claro ejemplo de la falta de equipo que tiene el presidente Novoa y sin un equipo, ¿qué tan fácil se le hace gobernar por un lado? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué tan bien se ve, qué tan ético es que los ministros sean o accionistas de las empresas del presidente o socios de las empresas del presidente o abogados de las empresas del presidente y su familia? Ningún presidente puede cargar un piano, porque por más fuerte que sea, se le termina doblando la espalda. Para gobernar un país, cualquiera que sea, se necesita un equipo. Y a veces, ojo, hasta equipos de tendencias contrarias. Miren lo que pasó en Chile, cuando regresaron después de la dictadura del general Pinochet. Tuvieron que armar todo un esquema de concertación, lo que se llamó la concertación, que le dio a Chile ¿cuánto? ¿15 años? ¿20 años de estabilidad, de crecimiento sostenido, de mejoramiento de índices? No se puede gobernar sin alianzas. No se puede gobernar sin iguales. No se puede gobernar sin un equipo de hombres y mujeres comprometidos, a veces inclusive de diferentes tendencias, que tengan una comprensión de lo que sucede en el país. La problemática de la sierra, económica, social, política, es muy distinta de la costa. Necesitamos pues vertientes de ambas raíces para entender cómo se debe solucionar la problemática del campesino de la costa y lo que espera el campesino de la costa, de lo que pasa en la Sierra Norte, en la Sierra Centro Norte, que a su vez es muy diferente de la Sierra Sur, con sus problemáticas propias. La una más marcada por el tema minero, la otra más marcada por los cultivos clásicos de la agricultura. Entonces, entender este problema significa poder armar un equipo con gente capaz, con gente competente, que a lo mejor no coincide en todas las visiones con el presidente. A lo mejor no, porque eso sucede en política, pero para eso está el proceso político, para discutirlo, para afrontarlo, para solucionarlo. No es posible gobernar el Ecuador sin al menos unos, voy a lanzar un número, 400, 500 funcionarios comprometidos con claridad de lo que sucede en el Ecuador y con la posibilidad de enfrentar sus diferentes desafíos. Ahora, mencionaba también otra palabra sobre la cual hace algunos días le había escuchado yo a Osvaldo Moreno, analista y consultor político, a quien le tengo un profundo respeto y admiración, por supuesto, y él decía, acá en el Ecuador en los últimos años, la única organización política que le presentó un proyecto de país al Ecuador fue la Revolución Ciudadana. Después, y usted fue parte de ese proceso en un inicio, había un proyecto de país. Después de eso, no. O sea, ha habido intentos fallidos, intentos además muy personalistas. Uno, el de Lazo, del de Moreno ni hablar, pero uno el de Lazo y ahora el de Novoa. Y hay que recordar también una entrevista de Daniel Noboa, quizás una de las primeras que le concede a Gonzalo Ruiz del Grupo El Comercio, en donde Noboa se sincera y le dice, es que mis miras no estaban puestas a ganar esta elección, estaban puestas a ganar en el 2025. Entonces, creo que eso también nos hace pensar y nos deja ver que en efecto estamos frente a un gobierno que finalmente se encontró con la posibilidad de ganar y que no tenía precisamente un proyecto de país. ¿Qué tan importante es que quienes apuntan a ser gobierno, a ser presidentes, a llegar a Carondelet, tengan un documento que por lo menos avale haber hecho un esfuerzo mínimo para tratar de plantearle al país un proyecto nacional? Es fundamental, es un aspecto fundamental. A ver, nadie es padre hasta que no tiene el niño en brazos. Uno puede pensar cómo ser padre o imaginárselo o tener una idea del asunto, pero hasta que no tiene el niño en brazos, nadie es padre. Pero hay cómo prepararse, ¿no? Hoy hay libros sobre cómo ser padre y las responsabilidades que eso implica y los costos, etcétera. Lo mismo sucede en el Estado, aún más cuando estamos frente
a un Estado que ha tenido pues, algunos problemas muy marcados durante los últimos años. Entonces, es fundamental hoy día tener dos cosas para poder gobernar. Como usted bien dice, un documento que permita trazar una hoja de ruta, que es perfectible, no es una hoja de ruta sellada en piedra, pero que por lo menos tiene que tener una condición sobre cómo se entiende el proceso económico en el Ecuador, de qué manera se entiende si se va a agrandar o no se va a agrandar el Estado, si se va a convertir en un Estado más ágil, más eficiente o un Estado más obeso, más grande. Hay que tener una idea sobre el funcionamiento del Estado, hay que tener una idea. Nadie puede, por ejemplo, ir a gobernar ahorita si no tiene una idea sobre cómo a manejar el tema de la seguridad social. La seguridad social es algo crítico, no solamente para afrontar los desafíos de salud que tenemos en los próximos años, sino como motor financiero de la economía ecuatoriana, que estructuralmente vive con unos déficits endémicos que le ponen una camisa de fuerza al gobernante de turno a la hora de tener que pagar hasta sueldos. Entonces, sobre el tema de la seguridad también, de la seguridad ciudadana, hay que tener una idea clara. Y todo eso se hace aterrizando unas cuantas ideas en un programa político, que es como se lo entiende, y además poniéndole rostro a los ministerios, poniéndole rostro al IES, poniéndole rostro a quien va a manejar la seguridad. Y deben ser rostros con un relativo conocimiento del tema, conocimiento público, aunque es verdad también que aquí en el país uno siempre se enfrenta al canibalismo político, porque todo aquel que tiene un espacio Ujú. de servicio público siempre va a tener críticas y es normal, probablemente eso es normal en todos los países del mundo, en unos más fuertes, en otros menos fuertes, aquí es muy fuerte, pero hay que saber resistir eso y lo que está claro es que sin programa político y sin una agenda determinada sobre cuáles son los tres o cuatro temas que tienen que solucionarse ahora y los nombres que van a Ujú. liderar esos procesos, es muy, muy, muy complicado. Ahora, el escenario político parecería estar abierto. Digamos, Noboa tenía una popularidad muy importante, creo que por encima del 80%, algo así, pero también hemos visto cómo ha ido perdiendo terreno conforme se han ido reproduciendo también estos desatinos, no solo del propio presidente, sino de su equipo de gobierno, y ha ido restándole esto popularidad, credibilidad y simpatía al presidente Noboa. Hay quienes dicen la elección del 2025 está abierta. Habían quienes pensaban que Noboa iba a ganar en primera vuelta. Ahora parece que la cosa está abierta. No quiero ponerle a Francisco Jiménez en la postura o en la posición de un adivino, de un pitonizo, pero sí preguntarle cómo prevé él que se presenta la elección presidencial y legislativa del 2025 con un Noboa yendo a la reelección como presidente, teniendo que encargar el poder, no sabemos si a la señora Abad o a quién, eh, y con organizaciones políticas que también, me imagino, están tratando de reagruparse. Movimiento Creo está nuevamente con directiva, no sé si lo van a postular nuevamente Guillermo Lasso, le ha dicho que no, la Revolución Ciudadana presentará a su candidato, el Partido Social Cristiano me parece que va a ir nuevamente por Topic, Construye ha manifestado que va a poner a María Paula Romo. Entonces, ese escenario de elección 2025, ¿cómo lo ve Francisco? Yo creo que es un escenario que tiene aspectos bastante interesantes. Coincido con usted en que una cosa era el escenario político hace un mes y medio, que el presidente pues tenía o se veía una posición un poco más sólida. Hoy, con las vicisitudes y el desgaste propio de ejercer un espacio de gobierno, más los aspectos que ya hemos anotado aquí, hace que el escenario de la elección sea bastante más abierto. Pero vuelvo al inicio de lo que Uh -huh, estábamos tratando en este foro. La gente está esperando un proyecto político que definitivamente nos represente en términos de la capacidad para solucionar los problemas que tiene el país. Yo creo que sigue habiendo un divorcio importante entre lo que cree o quiere o que sus tripas le dicen en la clase política y lo que verdaderamente necesita el Ecuador. El Ecuador necesita algo distinto de lo que están pensando la gran mayoría de la clase política. Lo dicen las encuestas, cuando uno va en la calle lo pregunta, y creo que es algo que se cae, que se cae por sí solo. Entonces, hay que ver si es que ahora en la próxima elección uh -huh, habrá un interlocutor o una interlocutora capaz de representar ese momento, porque al final los políticos lo que hacemos, yo me incluyo en el estamento político de alguna manera, uh es -huh. ser catalizadores de una aspiración, poder estar en capacidad de representar algo que sucede en un momento específico de la historia de un país.
En algunos momentos esa representación ha sido exitosa y por Ujú, eso se vota por un determinado candidato. En otros, el voto termina estando muchísimo más fragmentado y el subsecuente proceso de gobierno se hace más difícil porque un gobierno que no va consolidado la tiene mucho más complicada. Y aún un gobierno que ha sacado muy buena votación, como ahora sacó el presidente Noboa, pues ya ujú. vemos que no es tan sencillo el proceso de gobernar el país, especialmente porque sigue existiendo esta aspiración popular de ver mejores días. Entonces, yo siempre he dicho que el Ecuador es todavía muy joven políticamente. No he dicho que somos bebés, pero somos muy jóvenes y la característica de la juventud es la volatilidad. Un día sí, un día no, otro día tal vez. Y eso dependerá del momento. Y es en función de cómo veamos que se va perfilando ese momento y quiénes son capaces de representarlo, que terminarán captando la mayor votación. Y en esta elección, ¿Francisco Jiménez va a participar o no? Entendía que estaba tratando de armar una plataforma política, no sé si local, en Guayas, pero Francisco Jiménez digamos, un personaje político, lo acaba de decir, no está por fuera del espectro de la política. ¿Le interesa participar en esta elección? Si es así, ¿cómo sería y por qué partido? Yo creo que siempre es importante participar en elecciones, en mi caso también, siempre me parece que hay que saber dar un paso al frente y buscar la manera de participar en un escenario electorero, pero en la vida hay prioridades y nosotros, digo nosotros, en la agrupación que tenemos que se llama Acción, cuyos estatutos están aprobados por el Consejo Nacional Electoral, tenemos un ideario político que está perfectamente definido y estamos en el proceso de recolección de firmas. Difícilmente vamos a llegar con la totalidad de las firmas para este escenario. Tenemos como prioridades la construcción justamente de ese proceso. Ya tenemos representación en más de 10 provincias, costa, sierra, Amazonía, algunas personas con muy buenos perfiles, exgobernadores de Cotopaxi, por ejemplo, con Osvaldo Coronel, de Pastaza con Rodrigo Mena, en diferentes espacios en Imbabura, en Chimborazo, inclusive en Quito, en Pichincha. Así que tenemos que tener claridad porque otra vez vuelvo a lo que conversábamos al inicio. No se puede participar sin proceso político. Si es que para nosotros existe un espacio de participación, será dentro del espectro de una alianza y será con cuatro, cinco o siete ideas perfectamente Ujú, definidas sobre por dónde debe ir el país. Eso más importante que los nombres o quienes finalmente ujú, se perfilen en la papeleta. Yo creo que tenemos que ser fiel a esa idea. A veces las coyunturas son tentadoras y dicen, no, mejor enfoquémoslo en tal o cual persona, pero ujú. aquí lo estamos viendo. Eso es un error. Y nuestra prioridad va a ser que la organización se vaya consolidando y si es que hay una plataforma interesante, como usted bien lo mencionaba, en un momento determinado, pues nosotros prestaremos nuestro contingente desde el ángulo que corresponda y desde el espacio que se nos otorgue o que podamos vislumbrar como razonable. Si no, pues no hay Ujú. ningún problema. Tendremos que seguir trabajando en el partido, en la organización del movimiento para estar listo para las seccionales. Yo coincido en eso de que siempre el proyecto termina siendo o es más importante que las personas. Pero, ¿en dónde se ubica Acción ideológicamente, Francisco? ¿O con qué tipo de orientación política, ideológica, ustedes compaginarían más pensando en el caso de una alianza? Yo diría que nosotros nos ubicamos en la centroizquierda. Tenemos 7 principios. El uno que tiene que ver con la iniciativa privada y el empoderamiento que tiene que tener la iniciativa privada para poder ser un motor de la economía. El otro, el que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, con la no discriminación, con la construcción de un Estado ágil, eficiente y laico, con el empoderamiento femenino, con la necesidad de tener una seguridad social que funcione. A veces son los rivales políticos los que terminan calificando la tendencia o no de un movimiento, pero si me lo preguntara, yo lo calificaría a nuestro movimiento en el espectro del centro de la centroizquierda.